Bienvenidos a este nuevo episodio de Pensemos, este espacio que nos damos en la semana para hablar normalmente de los temas que nadie habla, con una excepción que va a ser hoy, que vamos a hablar de un tema que todos hablan, pero para buscarle una profundidad, tratar de entender mucho más. Siempre con nuestra consigna, que cuando todos piensan lo mismo es porque nadie está pensando. Para poder entender de lo que vamos a hablar de las elecciones que pasaron el domingo pasado. O sea, cuando vos veas este video va a haber pasado una semana, o si lo ves después del estreno, más de una semana. Y vimos unas elecciones que tuvieron características muy particulares, pero a nivel nacional, a nivel provincial, digamos que todo más o menos estuvo en sus carriles, pero me gustaría comprender lo que pasó. Y para eso buscamos a la mejor, a la número 1 de Mendoza. Así que tengo el placer, el gusto y aparte sé que viene con muchísimo trabajo, muy ajetreada, muy cansada, pero acá está como firme como rulo de estatua. Así que muchas gracias Martita Reale por acompañarme hoy, charlar un rato, tratar de entender un poquito lo que nos dejó estas elecciones. Un placer estar acá hoy acompañándolos. O sea, en serio, sé que has hecho un gran esfuerzo, así que muchísimas gracias. No. Bueno, para empezar a meternos en el tema de las elecciones, me gustaría pasarte un pequeño video de el general Perón, de Juan Domingo Perón. Es muy viejo el video, pero me parece que da algunas pautas que ya las profundizamos. ¿Lo tenemos, Matius? La política no se aprende, la política se comprende. Y solamente comprendiéndola es como es posible realizarla racionalmente. Decía el mariscal de Sajonia que él tenía una mula que lo había acompañado en más de 10 campañas. Pero decía también la pobre mula no sabe todavía nada de estrategia. Lo peor es que él pensaba que muchos de los generales que también lo habían acompañado sabían lo mismo que la mula. Con la política pasa más o menos lo mismo. Hay hombres que toda su vida han hecho la política, pero nunca la han comprendido. Y otros que sin haberla hecho, la han comprendido. La juventud. Eso quería empezar por ahí. ¿Y por qué esas cosas que uno le llegan? Sí. Me parece muy interesante, pero sí. ¿Por qué quería empezar por acá? Porque vos haces un análisis, que yo lo destaqué en una nota que escribo, pero vos haces un análisis sobre la decisión de Cornejo de ir en conjunto con La Libertad Avanza cuando muchos la criticaban y vos le pusiste luz y después terminó siendo un verdadero éxito. Así es. ¿Vos crees que hay políticos que no están entendiendo la política? Yo creo que hay políticos que no la ven. Como dice la frase del momento, ¿viste? Que puso de moda Milei. No, claramente, porque en realidad cuando vos... A ver, inclusive no solamente... Hay políticos que son de esos que se anticipan en el tiempo y que tienen esa capacidad de mirar hacia adelante. Algunos porque pueden leer muy bien las encuestas, otros porque tienen mucha intuición, otros porque hacen ambas cosas, digamos. Bueno, yo creo que Cornejo es de esos que tiene esa capacidad de ir siempre un paso adelante. Y la verdad es que claramente, ¿no? Cuando se lo criticaba, ¿no? por esta alianza, yo pensaba, y en algún momento lo compartimos y lo he dicho al aire en varios medios, digo, realmente es una crítica que desde mi punto de vista no tenía sentido, porque a ver, el electorado de La Libertad Avanza y Cambia Mendoza es un electorado solapado. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una gran proporción que apoya tanto al gobierno nacional como al gobierno nacional. Al gobierno provincial. Al gobierno provincial. Una división de esas, digamos, de esos espacios hubiese provocado, en primer lugar, un riesgo enorme de que el peronismo pase por el medio, ¿no? Si este 53%, un poco más, casi 54% que sacó, hubiese ido dividido, bueno, habría que ver qué hubiese pasado con el peronismo en ese caso.
Y a números de hoy, si va dividido, supongamos 22-22, sí, 23-23, por ahí 25, capaz que hasta el peronismo hubiese pasado por el medio ganando por 1 o 2 puntos, ¿no? Claro. Esa era una de las posibilidades. La otra posibilidad es que le sucediera también a Cambia Mendoza lo que le terminó pasando a Puyaro, a Nacho Torres y demás, porque, o sea, que terminan perdiendo, saliendo terceros. ¿Y cuál era y por qué? Porque la verdad que el voto útil en un contexto de elección de medio término, donde son plebiscitarias por definición y donde en una elección unificada se pone mucho más en valor apoyar o rechazar al gobierno nacional, que fue lo que vimos en esas provincias, incluso le pasó a Schiaretti en Córdoba y demás, el voto útil hubiese sido más orientado hacia la Libertad Avanza, porque era darle herramientas a Milei para que pueda, no sé, transformar o llevar a cabo esas transformaciones en el Congreso, o el voto opositor hubiese sido justamente el peronismo, ¿no? Entonces, la verdad es que en cualquiera de los escenarios eran escenarios muy adversos, ¿no? Si se miraba, digamos, esa foto, ¿no? Que termina siendo una película en retrospectiva, ¿no? Entonces, a ver, creo que no solamente eso, sino que además Cornejo entendió que no podía someter al electorado a un estrés de tener que elegir. Es como elegir entre el papá y la mamá, ¿no? Sí, entonces, eso creo que la sociedad, por lo menos este electorado, entiendo que se lo ha valorado justamente y ha respondido, ¿no? Porque de hecho, no solamente, y cuando vemos los resultados de las elecciones para cargos tanto nacionales como provinciales, que casi no hubo diferencia, la diferencia fue mínima y que tenía que ver con que la oferta provincial era un poquito más atractiva con el de los jubilados, ¿no? Que sacó un poco más de votos que el movimiento al socialismo, ¿no? Sí. Si se quiere. Bueno, con lo cual, encima el resultado le termina dando la razón, ¿no? Sí. Su electorado le termina también agradeciendo no haberlos tenido que exponer a un estrés de tener que elegir cuál de los dos me gusta más. Pero esto que estás diciendo vos, porque por ahí hoy con el diario del lunes todo es fácil, sí. Pero esto que estás diciendo vos, cuando empiezan las críticas, es cuando empieza esa caída de Milei, con el caso Libra, y después de repente nos encontramos con el gran triunfo de Milei, ese gran triunfo de las elecciones de Cava, y después empieza una serie de derrotas de Milei, donde terminan con el colapso grande de la provincia de Buenos Aires. Y ahí, sin lugar a dudas, era mucho más fuerte la visión de Cornejo, era más importante Cornejo que Milei. Y sin embargo, y ahí entonces algunos decían, pero escúchame, ¿para qué vamos juntos si hoy a la Libertad Avanza no lo va a votar nadie y nosotros vamos a ganar? Y ahí es donde vos, cómo redoblás la apuesta en cuanto a tu comprensión de la política y decís, no, justamente este es el momento exacto. Claro, ese era el momento, porque es más, de hecho, si Milei se caía y hubiesen ido divididos, insisto, estaba un riesgo latente de que el peronismo pase por el medio, y en todo caso Cambia Mendoza con su capilaridad también territorial, ¿no? Claro. O sea, sobre todo también acompañada de alguna manera por la gestión de los intendentes y demás, operó como una red de contención en el momento donde la Libertad Avanza estaba debilitada, justamente para sostenerlo. De hecho, nosotros lo que vimos en las encuestas fue que se cae en un momento la intención de voto, como se cayó en todo el país, pero que en Mendoza se cayó mucho menos, ¿no? Justamente porque existía, ¿no? Cambia Mendoza, que de alguna manera operaba como un amortiguador, si se quiere, claro, para eludir o para contener los ruidos nacionales. Con lo cual, después los hechos terminaron demostrando que en todos los escenarios posibles, ya sea con una Libertad Avanza debilitada o con una Libertad Avanza fortalecida, como fue la que vimos finalmente en la elección del domingo, la decisión de Cornejo fue la acertada. La correcta. Exactamente. Correcta. Por eso, para mí, ese análisis de Marta fue de las
que más me sorprendieron porque era un momento donde era más fácil pegarle a Cornejo, diciéndole te equivocaste, y tiene esa cuestión que hablaba el primer video, Sí. donde dice comprender. Entonces, Claro. por eso me metí en el tema de comprender y aprender. Hay algunos que han aprendido, pero no han terminado de comprender Claro, la política. muchos peronistas se ve que no han escuchado a Perón. Claro, bueno. Porque no comprenden la política. Bueno, en algún momento lo comprendieron y en otro momento han dejado de comprenderla. Exactamente. Ahora, volvamos un poco. ¿No nos manejamos de alguna manera por fotos? Me refiero a los electores, a nosotros, el electorado. ¿A qué me refiero por fotos? De repente, como te decía, gana en Cava, se come los chicos crudos y sin sal, es el número 1, pierde en provincia de Buenos Aires y se cae el gobierno. Ya está, se está terminado Milei, se cae el gobierno. Vuelve a ganar ahora, no, tenemos Milei, es más, vos ves las redes, los seguidores de Milei. Tenemos Milei hasta el 2035 más o menos. ¿Quién te parece que debería ser el vicepresidente de Milei? ¿Viste vos? Ya es todo, es todo como es esa situación. Nivel de volatilidad en las posiciones brutal. Ni una cosa ni la otra. Ni era un Milei yéndose en helicóptero después de la derrota de provincia de Buenos Aires, ni es un Milei eterno después de este triunfo. Porque, a ver, la realidad es que lo que sucedió el domingo pasado tiene que ver con una parte del electorado que está identificada con esa posición, yo te diría, ni siquiera antikirchnerista, antiperonista, ¿no? Que ese 40% del electorado que ya viene también acompañando a Cambiemos antiguamente, y quizás nos podemos remontar al electorado que solía votar al radicalismo, ¿no? Antes del retorno de la democracia, o sea, desde el retorno de la democracia y antes también, con lo cual, bueno, la realidad es que es un electorado que hoy no tenía tampoco ninguna alternativa que apoyar al gobierno de Milei, y es un electorado, por lo menos una fracción de esos electores está dándole a Milei una segunda oportunidad y quizás la última oportunidad, ¿no? La última oportunidad para que, y también no solamente segunda o última, de acuerdo a cómo se lo quiera mirar, también las herramientas, como te acabo de decir, para que efectivamente logre, ¿no? Realizar esas reformas estructurales que necesita Argentina en términos impositivos, en términos laborales y demás, y realmente encamine el país en una senda de crecimiento, que es lo que hasta ahora no ha sucedido. No ha sucedido, porque claramente ese 40% que lo votó le reconoce, bueno, el descenso de la inflación, le reconoce el equilibrio fiscal, pero puedo dar fe con los datos de las encuestas que una parte, alrededor entre el 8 y el 10%, tuvo severas dudas, ¿no? Si apoyar a este gobierno o no en estas elecciones. Con lo cual, bajo ningún punto de vista, pueden recostarse, digamos, en una reposera pensando que ya estamos. Que no, absolutamente eso no existe ni para este gobierno ni para ninguno. Claramente eso eso es una construcción diaria. Y bueno, y dependerá ahora, bueno, yo lo he dicho estos días en los medios, pero realmente es así, es una buena metáfora. La verdad es que la gente, y si se quiere podemos sumar al gobierno de Estados Unidos, pero que eso después lo charlamos, pero la gente le dejó el domingo a Milei la pelota en el área. Es decir, bueno, ahora te toca hacer el gol. Con lo cual, a partir de ahora ya depende 100% de la pericia, digamos, de Milei y de su equipo, justamente para poder llevar adelante, bueno, estos cambios que está demandando la ciudadanía y que le han renovado la confianza como para, bueno, porque esta vez esperan que eso se produzca. De lo contrario, bueno, es bastante probable que pueda surgir, ¿no? Otra alternativa que hoy no se ve, pero no hay que descartarla que eso pueda suceder. Esto que estamos viendo, estas fotos que un día gana, es un campeón, al día siguiente pierde. El típico exitismo argentino. Pero eso está influyendo mucho en tu trabajo de encuestas. O sea,
el tipo que te dice hoy, mira, ¿sabes qué? No voy a ir a votar. La verdad que yo me tienen podrido, no voy a votar. Mañana sí voy a ir a votar. Claro, no, nos influye muchísimo. Y aparte hemos visto, por eso ha sido un trabajo arduo. Claro. Por eso estoy tan cansada. He llegado a esta instancia muy cansada. Pero la verdad es que ha sido muy arduo porque todos esos eventos impactaban en la opinión pública. A veces sucedían cosas que yo recuerdo de los años que me dedico a esto, que son ya muchos años, muchas veces sucedían cosas que eran como ruidos en el microclima, pero cuando vos ibas y medías, no tenían ningún impacto en la opinión pública. Nada. Acá todo tuvo impacto. O sea, todo, empezamos por el escándalo de los audios, tuvo un fuerte impacto, después el resultado de Provincia de Buenos Aires, después, incluso hasta cuando ganaron en Cava, fue como en un momento venía el gobierno un poco golpeado con el tema de las cripto. Sí, venía por las cripto, exactamente. Con el tema de la cripto, levantan el cepo, hacen un par de medidas, ganan en Cava, que fue una victoria, si se quiere, pírrica, porque la verdad que fue de 3 puntos con solo 53% del electorado. En ese momento, la victoria del domingo tiene otra envergadura. Pero la verdad que la victoria de Ciudad de Buenos Aires, la única, digamos, el único atractivo, si se quiere, que tuvo, o la única fortaleza que implicó para el gobierno nacional fue el hecho de haberle doblegado al PRO. Al PRO, eso tío, exactamente. Básicamente, porque la verdad que al peronismo ahí le ganó por 3 puntos, insisto, con un 50% del electorado, ¿no? Con lo cual, llevó al gobierno justamente a tomar las peores decisiones. Después ahora ellos se justifican diciendo, al final pintamos el país de violeta, no tomamos tan malas decisiones. Pero lo cierto es que perdimos varios meses, estuvimos sometidos a una turbulencia económica producto de errores autoinfligidos del gobierno que terminaron decantando en este rescate de Estados Unidos o esta intervención de Estados Unidos, que me parece que aplica mejor el término que el rescate, y la verdad que de una manera innecesaria, ¿no? De una manera innecesaria, que vamos al punto concreto, una intervención que termina salvando literalmente a Milei en todo sentido, porque también termina teniendo un impacto muy positivo en términos electorales, ¿no? Sí. Porque ese electorado de alguna manera no peronista, va a preferir siempre una alianza con Estados Unidos antes que una alianza con China, claro. O como en la época del gobierno kirchnerista, con Venezuela, con Irán, con Rusia, con lo cual, en realidad no solamente sirve, digamos, para contener la situación económica, para de alguna manera evitar el colapso que parecía encaminado el gobierno en ese momento, sino que además le permite consolidar ese electorado no K, digamos, y reafirmar el voto, ¿no? Decir, son electores que dicen, prefiero ir por acá es el camino, voy a apoyar a un gobierno que de última está alineado con Estados Unidos, porque es lo que me gusta, mínimamente es lo que prefiero, es lo que menos rechazo, ¿no? Con lo cual, insisto, fue toda una situación que termina decantando en eso, pero que perfectamente era evitable. Hay un punto que me parece interesante. Según algunas encuestas, no he visto una tuya, pero te hablo a nivel nacional, que el tema corrupción empieza a subir nuevamente dentro de los puntos de preocupación de los argentinos. Y ahí empiezo a pensar distintas cosas. A ver, un voto como el que estuvo Milei, de 40,7. 40,7. Cuando, qué sé yo, algunos como yo pensábamos que estaba llegando muy poquito arriba del 3 y algo, del 30 y pico, y sin embargo llega a 40, 10 puntos más. Eso significa que lo votó algo transversal, no fue un grupo que dijo no. Entonces vos te encontrás jubilados que los miércoles le pegan. Discapacitados
totalmente abandonados. Hoy sale la noticia de que les están subiendo 35% las asignaciones, o sea, una batalla innecesaria. Uh-huh. Lo de Spert, lo de Spert. Sí, es lo más increíble de esta elección no es tanto el 40%, sino el empate, casi el triunfo sí. En Provincia de Buenos Aires. Es increíble. Todavía no hay, digamos, elementos que lo explican de alguna manera, pero todavía el análisis profundo sobre eso no se hace. ¿A qué nos referimos? Porque para ahí van a Buenos Aires, suben las encuestas, está bien lo que te estoy diciendo, sí. Lo que he leído, suben las encuestas del tema corrupción, aparece un caso de corrupción donde involucra al primer candidato. No solamente lo involucra en corrupción, sino que lo involucra en un tema de narcotráfico. Sí, vínculo con un narcotraficante. Claro, de ahí empieza a cometer Spert error tras error, mentira tras mentira, todo para... Quieren sacarlo de la foto, no lo sacan, lo dejan en la foto de la boleta. Sucede el crimen tremendo de estas 3 chicas en Buenos Aires por el narcotráfico, la corrupción en primer lugar, y la gente vota a un candidato, que en una semana no hay tiempo de instalarlo, porque a un candidato que no es el de la foto. Con una campaña, si querés... si querés votarlo, votá al pelado. O sea, si querés votar votando al pelado, votás al Colorado. Votás al Colorado, exactamente. Sí, realmente es todo increíble, es todo, bueno, en cualquier campaña normal, claro. Todos esos eventos hubiesen provocado una casi segura derrota, claro. Sobre todo en un distrito donde acababan de perder por 14 puntos, ¿no? Claramente. Pero bueno, a ver, insisto, aumenta, ahí también uno de los elementos claves que de alguna manera permite explicarlo es aumenta el nivel de participación, esos nuevos electores, bueno, se vuelcan. ¿Hablan de 820.000? Sí, más o menos, del 63% de electores al 68%. Esos nuevos electores, la gran mayoría se vuelca a La Libertad Avanza. Después, bueno, hay una parte de los electores que votaron terceras fuerzas, pero esas terceras fuerzas eran más, digamos, más identificadas con el antikirchnerismo, con lo cual al no estar esas terceras fuerzas en la contienda nacional, esos votos terminan migrando hacia La Libertad Avanza. Y después, bueno, se habla mucho del voto extranjero, sí, que votó mayoritariamente al peronismo y que en estas elecciones no pudo participar. Y esas son las razones, digamos. El extranjero no puede votar en elecciones nacionales. En elecciones nacionales, exactamente. Por eso como desdobla, claro, Kicillof. Sí. Y bueno, ahora nos metemos en el quilombo que tienen los peronistas. Claro, esas son las razones, pero bueno, impensado. De hecho, la última encuesta nacional que hago, que ya me daba la última semana ganadora La Libertad Avanza, pero debo reconocer que no me daba ganador a nivel nacional por esa diferencia. Sí, a nivel provincial que realmente... De acá de Mendoza. Sí, en Mendoza fue el pronóstico fue una fotocopia del resultado. La verdad que fue muy bueno. A nivel nacional tuvimos la suerte de poder medir y poder detectar ese cambio de clima en la última semana, pero incluso no lo teníamos con esa ventaja a La Libertad Avanza. Porque ¿Y Provincia de Buenos Aires también te había dado así? Yo Provincia de Buenos Aires no medí ahora, medí solo nacional en esta última semana, pero inclusive en la proyección de indecisos yo le imputé 3 puntos más al peronismo de lo que debería, pero básicamente influidos también por lo 14, que había sido, claro, el resultado de Provincia de Buenos Aires. Por eso es que en términos de ventaja a nivel nacional costó tanto que algún encuestador tuviera... claro, porque era muy difícil realmente, y no tenía que ver con temas de herramienta ni demás, porque la verdad es que con las encuestas digitales, tanto en Mendoza, bueno, tuve la oportunidad de medir en Tucumán y demás, funcionaron en ese sentido perfecto. Insisto, la nacional también,
porque detectó ese cambio de clima y bueno, y tuve oportunidad ya de saber y de difundir que ganaba La Libertad Avanza, pero obviamente en la proyección de indecisos, la tendencia natural era imputarle al peronismo por lo menos mínimo 3 puntos más, porque justamente pensando en lo que había sucedido el 7 de septiembre, con lo cual, bueno, es un problema Provincia de Buenos Aires. Es un problema, es un electorado muy complejo. Y fíjate vos que lo extraño es que yo escuché la frase 820.000 personas. Si no fueron 820.000, bueno, yo digo lo que... Sí, entonces, sí, pero por ahí. Pero ahí se dan dos características tremendas. Hubieron 820.000 personas de la provincia de Buenos Aires que en un momento dice, sin hablar entre ellas, se ponen de acuerdo y dicen no vamos a votar. Uh-huh. Y un mes después, mes y medio, esas mismas 820 personas, sin hablar entre ellas, sin saber de dónde son, van a votar. Sí, eso ya pasó con Macri. Por eso estaba previsto que eso pudiese suceder, porque en realidad las elecciones de provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre terminan operando como una PASO. Claro. Por eso es el enojo de Cristina con Axel Kicillof, porque lo acusa de haber prendido el despertador. Claramente. Después Axel Kicillof dice, bueno, yo me aseguré mi terruño, me aseguré la legislatura, los intendentes se aseguraron sus consejos deliberantes, pero... Sí, pero es muy contrafáctico lo de Cristina. Claro. Porque perfectamente Axel podría decirle, mirá, gracias a mí ganamos una, porque capaz que perdíamos las dos. Bueno, eso dice Axel. Gracias a mí ganamos una, si hubiese seguido tu recomendación perdíamos las dos. Claro. Ella dice no, porque generaste el efecto paso. Bueno, no sabemos, ¿no? Claro. Los dos tienen alguna cuota de razón. Me parece que ahí en ese sentido Kicillof creo que tiene un poquito más de razón, porque si vamos a los resultados, él se aseguró lo que quería asegurarse. Que está bien, que es legítimo en cualquier político asegurarse la gobernabilidad, ¿no? Es comprender la política. Es comprender la política en algún punto, pero bueno, pero lo cierto es que ese mismo comportamiento que vivimos ahora lo habíamos visto en el 2019 con Macri. En el balotaje. Claro, cuando él pierde, Cambiemos por 20 puntos, que pierde Macri contra Alberto Fernández, para la elección general Macri logra remontar y recortarlo a 8 puntos de ventaja, que queda cerca del balotaje, pero que no puede alcanzar el objetivo, gracias a que se suma un 10% más de electores a la elección nacional, y eso hace que y gran parte de esos electores, te diría 9-1, termina yendo a votar por... Es tan famoso, no se inunda más. Exactamente, termina yendo a votar. Bueno, lo mismo sucedió ahora. Esa elección de provincia de Buenos Aires operó psicológicamente como una PASO y generó como un efecto despertador a ese elector antiperonista, antica, que estaba desilusionado con Milei y que por eso tampoco fue a votar en provincia de Buenos Aires, y por eso tampoco lo votó en casi ninguna elección, porque la verdad que perdió mal, de manera categórica en casi todas las elecciones provinciales, pero sin embargo, cuando llegó el momento, digamos, de la elección crucial, que era la definición del Congreso, y de alguna manera, por eso digo, darle las herramientas para la gobernabilidad, ese electorado reaccionó, bueno, y terminó yendo a acompañar, no por amor a Milei, sino por espanto. Mira, al kirchnerismo. Ahí se me viene, el otro día escuchaba a una analista. Y te voy a agregar más. Creo que la campaña fue, así como la intervención de Estados Unidos generó ese punto de inflexión para operar en esa recuperación, la campaña de temor o agitando la campaña del miedo, agitando el fantasma del kirchnerismo, fue también importantísima. Fue clave para justamente, no solamente para despertar a esos ciudadanos que se habían quedado en su casa en elecciones provinciales, sino también incluso que también lo vimos en las últimas encuestas, tanto a nivel nacional como provincial, cómo generó un efecto, un retroceso también en la intención de voto del peronismo, ¿no? De repente el peronismo venía como muy envalentonado, a nivel nacional se había puesto palo y palo. Con La Libertad Avanza,
inclusive en Mendoza, que en algún momento llegamos a dudar si podía ser más de 25 puntos, que era lo que más o menos calculábamos. Yo pensé que podía llegar a 28. Bueno, es que en algún momento eso estaba como latente. Uh-huh. Entonces, digo, esa campaña no solamente, permitió de alguna manera consolidar, ¿no?, ese electorado no-K y consolidarlo a favor de la Libertad Avanza, sino que generó un efecto de retracción del voto al pero-kirchnerismo que en alguna medida algunos beneficiarios terminaron siendo algunos espacios provinciales, ¿no? Que eso también terminó ocurriendo y por eso el peronismo termina siendo la peor elección de su historia. Inclusive, este resultado es peor que el del 2021 con Alberto Fernández. Hizo 1,5 puntos menos de lo que había hecho con el peronismo con Alberto Fernández, que estamos hablando del peor gobierno de la democracia. Sí, por lejos. Bueno, claramente. Ahí te decía que había escuchado un analista que decía algo más o menos así, que la sociedad se vio al borde del abismo con el triunfo de Provincia de Buenos Aires y había reaccionado. Uh-huh. Pero que también Milei se vio en el borde del abismo. Sin duda. Bueno, hizo muchas... ese Milei pragmático ya lo vimos en la elección a presidente, ¿no? Cuando era, el loco también de la motosierra, cuando hablaba, llegaba a plantear libertad para venta de órganos y demás, cómo llega un momento que empieza a ver, y sobre todo después del resultado de la elección general, cómo modera su discurso, va y se abraza con Patricia y con Petri en ese momento y con Macri, tiene una transformación enorme en términos de posicionamiento, en términos de narrativa y demás. Bueno, ese Milei pragmático que vimos en ese momento, volvimos a verlo ahora, ¿no? Inclusive, hasta si se quiere, el domingo a la noche, cuando estábamos todos expectantes a ver cómo salía. Muy prudente. Estuvo súper prudente, hasta su indumentaria era era súper institucional, con traje, con corbata. Con lo cual, evidentemente, las balas le entraron y lógicamente, para algunas cosas es bastante menos dogmático de lo que uno imagina. Venía de hacer el recital que había sido un papelón hasta para los propios. Sí, absolutamente. O sea, es muy raro. Mira, me gustaría pasarte una pequeña fragmento de una película. Escribano, ¿qué es Racing para usted? Pero una pasión, querido. Aunque hace 9 años que no sale campeón. Una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Sí. Bueno, ¿por qué te traigo esto? Permitime hacer un juego de palabras con pasión y naturaleza. Uh-huh. ¿Milei podrá cambiar esa naturaleza? ¿Podrá este resultado, este espaldarazo, uh-huh, lo volverá a, así como abrazó con Patricia y demás, empezó a desbarrancar uh-huh a los 10 minutos? ¿Habrá entendido o, como dicen, volvieron mejores? ¿Te acordás? Como el kirchnerismo. O Y esa es la pregunta del millón. La verdad que hoy creo que nadie tiene la respuesta. Si tenemos que juzgar por la actitud que tuvo, tanto en la noche del triunfo como la convocatoria a los gobernadores de manera inmediata, ¿no? Convocando a casi todos los gobernadores, menos los 4 kirchneristas, daría la sensación que por lo menos está entendiendo qué es lo que necesita el país y qué es lo que necesita su gobierno. Daría esa sensación. Pero bueno, una cosa es la posición declamativa, ¿no? O, si se quiere para la reunión. Claro, si se quiere para la foto. Claro. Y después hay que ver, ¿no? Cómo se desarrolla ese proceso. Claro. Porque la verdad es que esto, al final del día, termina siendo una negociación
por recursos, ¿no? Sí, sin duda. Porque, bueno, ahora se está, obviamente la ayuda de los gobernadores tampoco va a ser gratuita. Está bien que muchos gobernadores vienen debilitados por las derrotas en sus provincias y que bueno, que el gobierno nacional de alguna manera está capitalizando esa situación y que eso se lo dejó servido en bandeja. Pero de nuevo, si otra vez se pasan de rosca, ¿no? con el tema de la soberbia y de no entender que los acuerdos son claves para poder llegar a esos consensos necesarios para las transformaciones, bueno, nos vamos a encontrar con el mismo Milei que veíamos hasta hace un mes atrás, y vamos a tener un gobierno que va a estar en stand-by hasta el final de su mandato, lo cual sería gravísimo, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo quiero pensar que me quiero quedar con este Milei que convoca a los gobernadores y demás, pero lamentablemente, bueno, uno tiene, es inevitable tener reservas, claro, justamente por la actitud que ha venido teniendo el gobierno, sobre todo porque es un gobierno que tiene tendencia a marearse con los triunfos, ¿no? Con los éxitos, tiene como una tendencia a marearse, a confundirse, con lo cual, bueno, eso hace que uno levante todas las alertas se enciendan. Bueno, veremos realmente cuál es el derrotero. Esto recién empieza. Estamos muy cerca de la elección. Esto recién. Mati, hay una foto que te mandé que me gustaría compartirla con Marta. Mirá esa foto. Esto es una maravilla, ¿no? Sí. Esto es una interpretación que está haciendo el peronismo, sí, un poco cuando empezamos la charla. Sí, sí. ¿Entendés o no entendés? Claro. ¿Comprendés sí. o no comprendés la política? Entonces lo que ves en este mapa es que el peronismo, para tratar de ver cómo haces para dar una imagen de que no perdiste tanto, le faltaría que pusieran ¿cómo se llama? Al sector antártico también. Claro, a la Antártida. Claro, porque han buscado las regiones, qué sé yo, porque fíjate en Mendoza que está Santa Rosa. Sí, Santa Rosa y La Paz, claro, que son las que ganaron. Donde han ganado, sí, y entonces pintan el mapa con colores en virtud para que no se vea todo violeta. Ajá. Sin interpretar lo más básico, claro, que cuando vos elegís representantes nacionales, claro, lo que estás, se elige por provincia. Por provincia. No estás eligiendo concejales. Pero, ¿por qué crees que aún con esta muestra tremenda que han vivido por sus propios errores o el peronismo, porque ahora lo charlamos, pero evidentemente fue un poco lo que dijiste vos, tengo gente que me ha dicho, mirá, yo no lo voté a Milei, yo voté en contra del kirchnerismo. Claro. Entonces, esa realidad y la respuesta es esto. ¿Por qué en vez de abrirse porque hay una disociación entre la realidad y lo que ellos interpretan? Claramente el peronismo va a tener que hacer una autocrítica profunda. Yo creo, desde mi punto de vista, Axel Kicillof no debería ser el candidato en la próxima elección. Martita, se lo creyeron. Bueno, por eso. Creo que si el peronismo termina ungiendo la candidatura de Kicillof, bueno, le va a hacer un favor enorme a Milei, porque va a suceder lo mismo. Aún sin tener mucha pasión, digamos, por el gobierno de Milei ni por el presidente, mucha gente va a decidir apoyarlo para votar en contra de eso, ¿no? Lo mismo creería si fuera Massa, ¿no? Sí, totalmente. La verdad que el kirchnerismo tiene, o el peronismo, te diría que tiene una necesidad enorme de reconstruirse y corre el riesgo. Pensemos que ya lleva perdiendo 3 elecciones seguidas a nivel nacional, la del 2021, la del 2023 y ahora la del 2025. Corre el riesgo que a nivel nacional le termine pasando lo que le está pasando en Mendoza, ¿no? Que no ha podido ganar una sola elección desde el año 2011, ¿no? Y que cada elección que pierde lo debilita cada vez más, ¿no? Y que no puede salir de ese 25%, su caudal histórico, y ahí se queda y eso sumergido. Que ahora volvió ese caudal.
Porque lo había bajado a 14. Claro, lo había bajado a 14 porque, bueno, una parte, podemos decir que una parte en ese momento se había dividido y se había ido a la Unión Mendocina, pero está bien, te tomo que fue el 14% y que en ese sentido tuvo una recuperación respecto de la elección a gobernador del 2023, porque si nos remontamos a la elección a presidente del 2023, más acá sacó más o menos el mismo porcentaje que sacaron ahora, que sacó Emir Félix ahora. Sí. Bueno, claramente necesitan una autocrítica, pero yo le veo un problema, una enorme dificultad a eso, ¿no? Están atrapados con la figura de Cristina Kirchner. Porque yo ahora, en esta última encuesta que hice a nivel nacional, cuando... Ahí tenés agüita, ¿sí? Sí, cuando analizaba el electorado que decía que no quería ir a votar, ahí la imagen de Milei y de Cristina me daba muy parejos. Muy pareja la imagen. De hecho, en esta última encuesta me dio bastante parejo. La verdad es que me terminó dando La Libertad Avanza arriba en términos de intención de voto porque eso, digamos, lo proyecté sobre el electorado que decía que iba a ir a votar. Ajá. Ahora, la verdad es que no pueden sacarse hoy el lastre de Cristina. ¿Por qué? Porque gran parte de ese elector, pero kirchnerista, todavía se sigue referenciando en la figura de ella. Con lo cual, en la medida que vos tengas una porción mayoritaria, digamos, de electores que se sigue referenciando en la figura de Cristina, les va a ser muy, pero muy difícil reinventarse, que es lo que está necesitando hoy el peronismo, ¿no? Sacarse, si se quiere, como sucede acá en Mendoza, que no lo han podido conseguir, los ocultan, los maquillan, pero no hay manera que la gente no los asocie y corren severos riesgos de que a nivel nacional le pase lo mismo. El problema que tienen es cómo hacen para sacarse de encima al kirchnerismo cuando la mayor parte de los electores peronistas hoy la siguen prefiriendo a Cristina. Mira, ahí los otros días le escuchaba a una candidata que perdió, pero que aprecio mucho, me parece una lástima que no sea legisladora, que es María Eugenia Talerico, provincia de Buenos Aires, me parece una gran dirigente, pero bueno, se ve que no piensan así los... Y el voto útil. El voto útil, ¿no? Y dice, saca un tuit los otros días que dice que, me vino lo que decías vos, que el gobierno nacional está buscando el nuevo ministro que reemplace a Cunio Libarona, que renunció, se fue, pero le dijeron no te vayas, quédate, ahora que ganamos, quédate un ratito más, pero estaban supuestamente buscando un reemplazo que tenía muy buena relación con Cristina Kirchner. Uh-huh. Lo cual estaban, ese análisis hizo María Eugenia, tendría toda la lógica de querer reflotar la figura de Cristina, porque eso volvería a generar esta polarización tremenda. Claro. Por eso digo, tanto la figura de Cristina como la de Kicillof generan una polarización enorme en el electorado y le es absolutamente funcional a Milei, ¿no? Porque es muy probable que si de acá a 2 años no surge alguna figura, bueno, Macri acaba de decir que el PRO va a tener su propio candidato en el 2027, bueno, vamos a ver. Y que están más vivos que nunca. Y que están más vivos que nunca, vamos a ver si es así o no, si logra, si de la aspiración, qué sucede entre la aspiración y la concreción, pero la realidad es que nada le resultaría más funcional al gobierno de Milei que obviamente que una candidatura de Kicillof o una Cristina empoderada, con poder de fuego y con poder de lapicera para elegir a los candidatos. Que no sea como decía el Turco Asís, ¿viste? Y si les gana, ¿viste? Y además que en una sociedad tan pendular como la nuestra, el riesgo también de que a Milei si no le va tan bien a Milei, el riesgo es que el péndulo se vuelva hacia el otro extremo. Y el otro extremo hoy es el kirchnerismo, ¿no? Entonces también esa es una situación grave para el país. La verdad es que estaríamos necesitando alternancia un poco más racional, justamente donde... Batman necesitamos como sociedad. Claro, exactamente, porque la verdad es que decir, bueno, depositamos la esperanza en Milei, ojalá le vaya bien, insisto, la pelota le quedó en el área,
ahora la tiene lista para hacer el gol, ojalá lo haga el gol, pero si no, el riesgo latente de que el péndulo se vaya al otro extremo está. Siempre está. Vos sabés que hay una cosa que me pasa con las elecciones, te escucho a vos y como trato de comprender, el primer acto político, digamos, de Santilli fue ir al programa del Gordo Dan a pelarse. Sí. ¿Qué está pasando con el electorado? O sea, eso garpa. Santilli, o sea, toda esta pelea, todo este razonamiento, o solamente es una pavada, que no, mirá, vamos a ver cómo se pela, votémoslo. Puede haber... Está bien, se peló después de la elección, ¿no? Claro, porque él había dicho que si ganaba, se pelaba. Uh-huh. Se puede decir, pero ¿por esto vota la gente? ¿Será eso un factor? La gente, me refiero a nosotros. Sí. No hablo en el tercero, aquellos que están... No. Bueno, creo que la figura de Santilli la han sobredimensionado. Creo que de alguna manera hay muchos que interpretan que Santilli fue clave para este triunfo, empate, casi triunfo, porque fue medio punto arriba, así que es un triunfo en provincia de Buenos Aires. Yo creo que no. Creo que desde mi punto de vista los candidatos son muy relativos y son muy relativos en las elecciones de medio término, donde, insisto, son plebiscitarias por definición, con lo cual creo que justamente teniendo en cuenta ese espanto que tenía ese elector no peronista con la posibilidad que el kirchnerismo vuelva al poder, con la posibilidad... A mí una de las cosas que más me preguntaban, sobre todo ni hablar empresarios y demás, los días previos a la elección, ¿hay posibilidad de que Milei tenga, el tercio como para bloquear el juicio político? Ni siquiera es para bloquear vetos y demás, para bloquear el juicio político. Era la gran preocupación de mucha gente que tenía miedo que terminaran expulsándolo del poder, que terminaran llevando, digamos, concretando un juicio político y sacándolo del poder, ¿no? Entonces, digo, Santilli creo que nadie ni le ha prestado atención. Es más, con el resultado del domingo hasta daba la sensación que capaz que hasta ganaba Esper. Porque la realidad es que es eso. O sea, cuando vas y repasás el país y ves cómo básicamente se pintó de violeta. Entonces, ¿es una... te doy este voto de confianza con estas herramientas para que legisle? ¿O es simplemente más emotivo y decir, mirá, ¿sabes qué? Que se pelee me causa gracia... el otro loco gritando. Pero no, para la gente hoy eso es secundaria. O sea, no, la figura de Santilli fue irrelevante. Desde mi punto de vista, y se lo discuto al más pintado, fue irrelevante. No tuvo que ver con el resultado. Quizás, por eso digo, es contrafáctico, ¿no? Pero quizás si realmente seguía Esper, podría haber habido una derrota. Probablemente no hubiese existido la mayor participación. Quizás esa gente que se quedó el 7 de septiembre se hubiese vuelto a quedar. Eso puede ser, no digo que no, pero la verdad es que la motivación del voto era eso, era votar en contra del kirchnerismo y justamente darle salir del borde de ese abismo que nos estábamos encontrando de nuevo. Totalmente. Y te saco un poquito de Buenos Aires, del país, y te traigo a Mendoza. A ver. ¿Y vos sentís que acá... o sentís, no, porque esto no es una cuestión de sentimiento, sino de lo que vos estudiaste y de análisis, de que lo mismo que me estás diciendo de Santilli le haya pasado a Petri y que la figura que verdaderamente generó la transformación fue Alfredo Cornejo con su equipo y sus intendentes que hicieron unas gestiones verdaderamente brillantes. Yo no Te solamente pongo el ejemplo de Capital porque tenemos la tacita y demás, pero Capital hizo una gran elección. 5 concejales de 6. Capital, Guaymallén, de Cruz. Sí. A ver, la realidad es que creo lo mismo, o sea, te ratifico lo que te acabo de decir. Las elecciones de medio término son plebiscitarias y hay una motivación
a apoyar o a rechazar al gobierno de turno, ¿no? En este caso, tanto nacional como provincial. Y yo cuento esta anécdota que le he contado en todos los medios. De hecho, el otro día la conté en vivo en Canal 9 también y la he contado en varios medios, que es justamente que cuando se oficializa la candidatura de Petri, nosotros justo habíamos alcanzado, estábamos con un relevamiento, habíamos arrancado 2-3 días antes, y en ese momento estábamos midiendo a Correa Llano, porque es el que pensábamos que podía llegar a ser el candidato. Rarísimo, ¿no? Un diputado nacional que tiene 2 años más todavía, vuelve a ser candidato. Pero la gente no tenía ni la menor idea, entonces nosotros lo poníamos, hacíamos con las boletas simuladas, poníamos a Correa Llano. Bueno, cuando cambiamos eso en el medio del proceso del relevamiento, cuando cambiamos con la figura de Petri, no se nos modificó en lo más mínimo la intención de voto. Y estamos hablando de esa encuesta que yo publiqué en el mes de agosto, que fue la última que publiqué. Abierta. Claro, y que ya daba cuenta de que la alianza se llevaba 4 de los 5 bancas y que publicaron algunos medios, no sé, creo que uno de los que hizo foco en eso fue en Mendoza Post, así que lo pueden buscar, está, ese dato está. Con lo cual, bueno, claramente... No digo, y esto no es por bajarle el precio a Luis Petri, que me parece un buen candidato. No, un análisis. Para nada, no tiene que ver con eso, sino que claramente no son relevantes en estas elecciones de medio término. Los candidatos son más importantes en las elecciones ejecutivas. Ahí sí te mueven más el amperímetro. Pero en una elección legislativa no, porque la verdad es que existe eso. La motivación del voto es premio o castigo al gobierno de turno. Mirá. Nada más. Mirá. A menos que, o sea, lo que vos tenés que evitar, en todo caso, en una elección de medio término, es tener un candidato que te tire para atrás. Claro. ¿No? Bueno, ahí sí, obviamente. Ese era expert. Que ese podía llegar a ser expert. Ahora, después... Yo cuando dijeron que lo dejaron en la boleta dije, sonaron, están perdidos. Bueno, justamente. Por eso digo, o sea, ahí te das cuenta, o sea, habían un montón de elementos que, insisto, en cualquier elección normal hubiesen perdido la elección. Ese espacio, en este caso el oficialismo, hubiese perdido la elección. No la pierden porque está clarísimo que la gente estaba pensando en otra cosa. Inclusive fue muy increíble cuando se desata el escándalo de los audios. Obviamente nosotros lo medimos en ese momento. Nos cae en ese momento un 9% decía que pensaba cambiar el voto. Justamente por ese episodio. Pero cuando ibas a la intención de voto real, apenas tenías un 3% que decidía cambiarlo. Porque el resto hacía la vista gorda con tal de seguir apoyando al gobierno de Milei. El rumbo económico trazado por el gobierno de Milei para este elector no peronista está por encima de cualquier elemento. Entonces, elijo creer que va por allá y los otros ruidos... Me tapo los oídos y no lo escucho. Y no pasa nada. Y no pasa nada. En el año 23, La Libertad Avanza en Mendoza saca en el balotaje, déjame ir al balotaje, 72 puntos. Esa Libertad Avanza no era el Partido de la Libertad Avanza, era un frente compuesto por el Partido Libertario y el Partido Demócrata. Y la Libertad Avanza, ese baja a, yo digo 60, no 53, 40, sino digo 60, porque le sumo los casi 6 puntos que saca el Partido Libertario, el Frente Libertario Demócrata. Era imposible creer, aún así han perdido 12 puntos, porque en aquel balotaje tengamos consideración de que también estaban los votos de Patricia Bullrich. Claro. O sea que... los electorados se reconfiguran. Y no es, tampoco es válido hacer una comparación de una elección de segunda vuelta con una elección legislativa. Perfecto. En realidad, si vos ves, si comparás, ¿no?, la elección del 2023 con esta elección, la verdad que ha retenido gran parte del electorado. ¿Y por qué ha retenido gran parte de ese electorado? Porque es un voto estructural, no coyuntural.
O sea, es un voto estructural, es un electorado que ya que se siente atraído, digamos, con todo lo que es políticas pro mercado, o sea, es visión de país pro mercado, se siente cómoda con el equilibrio fiscal, se siente cómoda con el orden. Por eso Cambia Mendoza gobierna desde hace 10 años. Bueno, y por eso resuena y la gente compró tan rápidamente justamente las propuestas de Milei, porque todo ese trabajo fino ya lo tiene. ya estaba hecho por Cambia Mendoza. Bueno, ahí uno de los gustos que me doy una vez cada mes y medio más o menos es ir a visitarla a Marta, nos sentamos, charlamos y hablamos un poco. La última vez que nos juntamos, yo te fui diciendo mis números, a ver qué veías vos y demás. Y bueno, creo que fuimos bastante coincidentes hasta un factor, el Partido Verde, que cayó mucho, vos... No cayó. La verdad que nos daba eso. ¿A vos te daba eso? Sí. Eso fuiste clarísima, a mí me estaba dando 8 puntos. Siempre dije que iba a ser la tercera fuerza y que no iba a conseguir una banca. Lo dije, Badillo se me enojó cuando lo publiqué. Pero viste que también la campaña así. De ellos bajó en intensidad, no terminó de hacer una campaña como otras veces que el Mario tiene mucha más creatividad, pero bueno. Sí. Y después, bueno, yo pensé que Provincias Unidas iba a tener un mejor desempeño, me dijiste que lo veías en ese momento, lo veías muy atrás, y yo te decía que el Frente Libertario Demócrata iba a hacer un muy mal papel, y la verdad que salvaron muy bien las ropas, y vos me dijiste, yo lo tengo bien al Frente Libertario Demócrata. Sí. ¿Quién los vota? Bueno, yo en ese momento lo tenían alrededor de... ¿Sabés por qué te digo sí. quién los vota? Sí. En el buen sentido, ¿no? Sí. Está mi queridísimo amigo el Pedro García Peche. Excelente candidato. Porque, ¿te acordás Marra? Marra tenía la misma propuesta. Che, yo voy a bancar a Milei, que sé yo, sacó 0,8. Y esta propuesta era extraña porque criticaban el autoritarismo de Alfredo Cornejo, pero alababan el autoritarismo de Milei. Criticaban la hermana de Petri o la hermana de Cornejo como candidata, pero alababan la figura de Karina, que es la hermana del presidente. O sea, claro. Era una mezcla... Era un mar de contradicciones. Un mar de contradicciones. Sin embargo, prácticamente un 6% de la población acompañó con el voto. Bueno, yo no solamente lo tenía en un poco más de 4, sino que te comenté, el 4% es el nicho del Partido Demócrata. Es su elector cautivo. Pero los libertarios me dice que el 4% es de ellos. ¿Cómo es? No, bueno, por eso digo, no. ¿De quién es? El Partido Demócrata. Yo te diría que por lo menos un 4% es el nicho del Partido Demócrata en Mendoza. Es ese elector cautivo que lo tienen y que ya lo tienen casi en el bolsillo y lo llevan año tras año. Bueno, con Mechi sacamos 3,8 en su momento. Claro, bueno, por eso, justamente, por eso yo en ese momento no solamente tenía el dato en las encuestas, sino que te decía difícil que saquen menos del 4, teniendo en cuenta eso. Y además, bueno, y la diferencia probablemente haya tenido que ver con eso, con esos libertarios que de alguna manera, bueno, les caía simpático Sotile, o por ahí no se sentían tan cómodos con la figura de Cornejo o con Cambia Mendoza, y bueno, y ahí crecieron un poquito. Quizás ese voto más reaccionario, si se quiere, un porcentaje muy chiquito reaccionario que termina quitándoselo a otros espacios que podrían haber conquistado ese voto, que era el de los jubilados o el mismo partido de izquierda, y que ese voto más antisistema, si se quiere, no digo 1,5 puntos, porque insisto, el otro 4 es muy Partido Demócrata, pero ese 1,5 puntos termina siendo un voto, si se quiere, antisistema, por decirlo de alguna manera. Mirá. Que termina, bueno, capitalizándolo. Te voy a dar un dato, hablando con un dirigente de Encuentro. ¿Te acordás de Encuentro, que fue el que llevó de candidato a Yanis Soto en su momento, con el Partido Federal en aquel momento? Sí. Encuentro, ellos
sacaron bastantes puntos en su Sí. momento. Hicieron una muy buena elección, metieron concejales y demás, allá Sí. cuando fue Vamos Mendocinos, que no prácticamente no tuvo relevancia. Sí, Pero en cambio, Yaní Soto, el Partido Federal, anduvo muy bien. sí. Muy providas. Y sacó una comunicación Sotile por redes propias y se viralizó dentro de todo el ambiente pro vida. Y entonces ahí aparece un tercero que dice, no, para esos votos son nuestros, son de Encuentro, son de nosotros que somos pro vida. Sí. Y en la red de pro vida, como Sotile proponía eliminar la ley del aborto, Sí. decidimos apoyarlo y ahí vino el espaldarazo. O sea Puede ser. O sea Bueno, que tenemos un grupo grande. No, No es muchos puntos, pero hay muchos que quieren hacerse dueños. Sí, no, es que puede ser porque la verdad es que también el electorado pro vida se hace sentir, Sí. suele hacerse sentir en las urnas y justamente en los últimos días de la campaña hubo también algunos pedidos que se viralizó sobre todo por los grupos de WhatsApp que votaran ¿Viste? candidatos que proponían eliminar la ley del aborto. ¿Viste? Entonces ahí probablemente él termine de sumar eso, pero sí te lo tomo porque es perfectamente Probable. factible de que haya sido así. Bueno, ya estamos terminando, nos llevamos una hora, pobre Martita cansada y uno abusa, pero vale la pena. Y lo que viene, a ver, el peronismo, como decís vos, hoy no tiene representante. Bueno, en Mendoza hay un gran representante del peronismo, por lo menos que yo lo veo muy, muy bien y tuve la oportunidad la vez pasada de charlar un poco con él, que es Matías Estebanato. Me parece que es una figura interesante del peronismo. Sí, es una figura interesante del peronismo que, bueno, que tiene mucha valoración también en su municipio, pero desde mi punto de vista cometió un error estratégico garrafal. Desdoblar. Y que es ir como candidato testimonial, porque se expuso a una derrota dura. Eso te quería preguntar. Claro. Ese candidato que en esa, porque estamos hablando de un candidato que podría ser perfectamente un candidato a gobernador de la provincia, una renovación del peronismo interesante. Desdobló y viene la elección desdoblada. Claro. Y perdió en Maipú. Está bien que está sucediendo algo que ya lo venimos viendo ya desde el 2023, el poder de disociación que tiene la ciudadanía. Es perfecto. Depende del contexto, es lo que elige. Perfecto. ¿No? Con lo cual, que haya perdido de manera tan categórica en esta elección no significa que vaya a perder ahora el peronismo en Maipú, pero sin duda lo deja en una posición incómoda. Incómoda respecto, no solo para esta elección, sino también para proyectarse como candidato a gobernador. No es lapidario. En los estudios así no es lapidario de que él pueda hacer una excelente elección. No sé, después de esto habría que volver a medir en Maipú. Hace un tiempo que no mido específicamente en Maipú, pero sin duda, desde mi punto de vista, ahí comete un error importante, sobre todo si vos tenés, digamos, vocación por lanzarte a una candidatura a gobernador. No te expongas en una elección que sabes que vas a perder seguro, porque ¿quién pensaba que el peronismo podía ganarle a la Alianza de la Libertad Avanza más Cambia Mendoza? Era impensado. Entonces, y además en Maipú hay un historial de que suelen perder las elecciones legislativas el peronismo. Nacionales. Claro, con lo cual, bueno, con más razón, o sea, ya tenías todos los antecedentes. ¿A qué te expones a ayer estuve haciendo, y me hiciste acordar, con Eduardo Quiroga, que es un ex concejal de Capital, que peronista, y le decía esto y me decía, pará, que no me acuerdo si en el 23 pasó lo mismo y después la dieron vuelta y, o sea, que por supuesto, va en línea con lo que estás diciendo. Por eso, porque ya eso ha quedado más que demostrado. Perfecto. Que no importa, que la gente elige de acuerdo al contexto. Perfecto. ¿No? Y bueno, y en este contexto quizás está bien que por ahí las elecciones ejecutivas son mucho más movilizantes para los ciudadanos. Habrá que ver incluso cuántos van a votar en esta elección de medio término en febrero, pleno verano. Bueno, eso va a ser un tema también. Va a ser un tema para los municipios que desdoblaron. Qué bueno. Y por último, de los candidatos
¿Vos ves que el Frente de la Libertad Avanza se sostiene o el Frente de la Libertad Avanza ya está, digamos, roto? ¿Por qué te pregunto esto? Correa Llano, según lo que escuché en Radio Mitre, no sé si lo escuchaste y si la información es correcta, dio una declaración donde dijo que el bloque va a estar dividido en 3 partes. Una que representante del petrismo, una de la Libertad Avanza, que sería el facundista, el facundismo, y Cambia Mendoza. O sea que... Si no van a ser un solo bloque, va a ser como un interbloque. Va a ser como pero bueno, está bien, a nivel nacional también va a haber un interbloque, no todos los aliados, por ejemplo, del radicalismo... ¿Pero el petrismo con la Libertad Avanza? Bueno, veremos. ¿Y si Facundo Correa Llano quiere ser gobernador? Bueno, por eso se habla ahora, ¿no? De que bueno, cada uno hace su juego, claro, ¿no? Claro. Cada uno hace su juego. Hoy daría la sensación que no tiene mucho margen para hacerlo, pero bueno, no hay que descartar a nadie, pero sin duda él está jugando su propio partido. Sí. Y bueno, y es legítimo que... Y el Yayo Suárez, que también es otro candidateable o posible para el 27, que también tenés, o sea, otra figura. Sí, porque la impresión que me da a mí es que llegará Cambia Mendoza y la Libertad Avanza juntos al 27. Bueno, vamos a ver. O quizás, bueno, es muy probable que vuelvan las PASO. Y que, haya alguna alianza, o sea, que si esta alianza se mantiene, quizás se ordene con las PASO o no. La verdad que no lo sabemos, pero bueno, sin duda hay muchos con aspiraciones y bueno, también hay ministros de Cornejo también, que seguramente van a jugar, con lo cual habrá que ver quién llega mejor posicionado, pero hay un dato que es clave. Y es que Cornejo va a seguir teniendo un poder de fuego fenomenal, ¿no? A la hora de... Hay un dato de elegir... que me llegó de te diría, desde el país trasandino de Chile, de que hay una idea de que Cornejo estaría buscando un ministro femenino para ser su propio candidato. Pero bueno, eso lo veremos después. Bueno, veremos. Está claro, habrá que ver. Está dentro de todo está dentro de las posibilidades. Esto recién empieza. Martita, gracias por tu tiempo. Por ¿La pasaste bien? Sí. ¿Estaba rico el café? Estaba rico el café, sí. Estaba mojada el agua. Estuvo animada la charla, así que colaboró para el cansancio, claro, para disipar un poquito el cansancio. Te agradezco muchísimo que hayas venido. Favor, y bueno, a todos ustedes les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado hasta acá. Espero que hayamos podido de alguna manera ayudarlos a tratar de comprender un poco más la política. Y si no te has suscrito al canal, suscríbete al canal, ponele like a este video para que el contenido, si te parece bueno, el algoritmo lo distribuya y más gente pueda verlo. Te agradezco mucho por tu tiempo y nos veremos en el próximo episodio de esto que hemos dado por llamar Pensemos. La ciudad de Mendoza presenta la Peatonal del Vino. El sábado, la ciudad vibra con lo mejor de la electrónica. Chapa y Castelo, Brigado Crew y grandes DJs. El domingo seguimos brindando con los shows de Miranda, Gauchito Club, Camila Cosia y muchos artistas más. 15 y 16 de noviembre, Parque Cívico Ciudad de Mendoza. Más de 100 etiquetas de vino, arte, gastronomía y la mejor música. Toda la info en peatonaldelvino.com. Ciudad de Mendoza, capital internacional del vino.